Hace muchos siglos, el ágora ha sido el lugar donde las ideas se encuentran, donde las preguntas se dicen en voz alta y las historias importan. Hoy, ese espacio vuelve a abrirse, un lugar para conversar, escuchar y pensar juntos. Aquí hablamos de fe, de vida, de lo que somos, sin máscaras y sin ruidos innecesarios. Bienvenidos a Ágora Podcast, un espacio para encontrarnos. Bienvenidos a Ágora Podcast, este contenido que produce IPUC Sosiego en la ciudad de Villavicencio. Hemos tenido el esmero y el deseo, el anhelo en el corazón de cada quincena llegar con nuevo contenido que inspire, contenido que lleve a las personas a la reflexión, pero también a la meditación con estos temas trascendentes. Hoy tendremos un testimonio de vida. Cada vida es una historia y como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, pero hay historias detrás de cada persona, historias que pueden edificarnos, historias que pueden ayudarnos también a motivarnos a tomar las decisiones correctas para nuestra vida. Así que, bienvenidos. Esto es Ágora Podcast y hoy tenemos un invitado súper especial, hermano Osman Zárate. Qué alegría tenerlo con nosotros. Amén, mi hermano Jairo. La alegría. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Llanero usted? 100%. 100%. Señor. Ágora Podcast estará no solo en YouTube, sino también en Spotify, así que pueden ir a Spotify y buscar la sesión de podcast y ahí nos vas a encontrar. Queremos charlar acerca de situaciones que pasan en la vida, de cosas que se van, pequeñas cosas que van formando la vida que tenemos, ¿no? Que en últimas son experiencias. A veces las etiqueta uno malas, a veces las etiqueta buenas, pero en últimas todas las cosas ayudan para bien. ¿Dónde nace Osman? Bueno, hermano Jairo, yo tengo la oportunidad de nacer en Granada Meta. En Los Llanos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. Está apenas arrancando, casado. Sí, señor, casado por la gracia de Dios. ¿Tiene un hijo de cuánto tiempo ya? 7 meses. 7 meses, apenas está en la etapa, pues, de pareja nueva, criando el primer hijo. Amén, sí. De estar en los caminos del Señor, ¿cuánto tiempo ya? 7 años. Arrancaste a los 19, estabas muy joven, o sea que tuviste 19 años antes de no tener la experiencia. ¿Te criaron en la iglesia? Sí, señor, yo nací en un hogar cristiano. Cuéntenos, ¿qué recuerda de esa infancia? ¿Dónde? ¿Cómo fue? Bueno, mi infancia, la mayoría de tiempo fue en Cacayal. Y siempre fui criado, pues, hasta los 3, 4 años, allí en el lugar de Cacayal. Y ahí, pues, ya, por algunas cosas de la vida, no seguí ahí, sino me fui con mi mamá para San José del Guaviare. Cacayal es una despensa agrícola de los llanos en Colombia. Para los que nos ven en otros lugares, es una región bellísima, se llama la región del Ariari, y hay comida en abundancia. Ahí estuvo hasta los, ¿cuántos años? 3 años. 3 añitos se trasladan a San José del Guaviare. Sí, señor. ¿Por qué razones es el traslado? Bueno, pues la razón principal es que pues en ese momento mi hogar, lo que fue el hogar de mi padre y mi madre. El hogar de su papá y su mamá. Amén, sí, se vio fracturado. Se separaron. Se separan en ese momento, entonces pues. ¿Habían más hijos? ¿Tienes más hermanos? Sí, señor. Éramos 4, pero. ¿Solo usted se va con su papá? Inicialmente los 3. Ah, En el momento que hubo la ruptura, estuvimos los 3, pero ya después cuando mi papá decide irse para San José, yo era el más apegado a él. O sea, siempre he sido muy apegado a mi papá. ¿Cómo afecta a un niño de 3 años una ruptura como esas? Pues hermano, a mí me marcó mucho en que nunca tuve la oportunidad de tener, digamos, una madre pendiente de mí, sino siempre fue papá. Okay. Entonces, afectan mucho en que la mamá es muy amorosa, muy cariñosa, y lo digo por mi esposa, ¿sí? Sí, claro. La experiencia que tengo. Ella es más delicada, tiene muchos más cuidados que de pronto un padre no los tiene, biológicamente. El papá le toca asumir que es de papá y mamá, pero pues no tenemos como esa, naturalmente no somos mamás. Sí, claro. Podemos asumir roles, ¿no? Y aprenderlos, pero claro que esa figura materna es absolutamente necesaria. Te vas a San José de 3 añitos con tu papá. ¿Qué hacía tu papá? Bueno, pues mi papá llega a San José del Guaviare sin nada. Llevábamos una moto nomás, llegamos sin ningún lugar. Entonces hay un hermano de la iglesia que él le dice a mi papá, el hermano Norbey, le ofrece a mi papá, eran muy conocidos y nos quedamos un tiempo. Entonces la opción primera para mi papá fue vivir de la pesca.
Entonces él se traslada hacia un lugar que llama El Edén, que es cerca del Mielón, por allá, él se va a pescar. Sobre el río Guaviare. Sobre el río Guaviare. Entonces yo quedo a cargo del hermano Norbert y de su esposa en ese O momento. sea, ellos quedan a cargo tuyo, tú quedas bajo la supervisión del hermano Norbert. Más o menos él se Papá demoraba, pescando. él se demoraba 15 días, 20 días en venir. Ok. Entonces, eso es Entonces usted se crió con los hijos del hermano Norbert. Sí, claro. ¿Qué tienes? ¿A qué edad tiene que ya salir a trabajar y irse por allá a pescar también? Yo con mi papá sucedió algo muy curioso. Llegó un momento de mi vida, de mi niñez ahí, donde yo decido no quedarme. Entonces él siempre trataba como de hacer un truco para volárseme. ¿Y Decía, bueno, voy un momentico. ¿Cuántos añitos tenías? Ahí más o menos tenía 4 o 5 añitos. Okay. Entonces él me dice, no, voy a ir un momentico y vámonos a comer un helado. Y él decía, voy a comprar unas cosas. Y él se iba a comprar las cosas, pero para irse. Y una vez llegué hasta el puerto y me lo iba a botar al río. Yo dije, no se va sin mí, yo no me quedo más. Porque pues siempre, a veces, sea como sea, no es la familia de uno, Sí. aunque agradezco mucho. Claro. Y Viviana, una mujer que recuerdo con mucho amor, que Sí, claro. era como la que me paladeaba, por así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces nos fuimos para San José y para el lugar de Mapiripán. Y allí fue una experiencia muy diferente. Vivíamos en la selva. Claro. Sí, literalmente. Puede vivir una vida salvaje. Sí, literalmente. Pescado moqueado, coja De pescado. toda clase. Tanto que en algún momento... ¿Cuántos años ya tenía ahí? 7, 8. Sí, más o menos 6 añitos, 6, 7 añitos. ¿Qué papel o cómo recuerda la relación con Dios en esa infancia? Mi papá siempre nos ha inculcado desde un principio el temor a Dios. Entonces, por ese lado, tuve una enseñanza muy bonita de escuchar a mi papá siempre orar, siempre estar leyendo la Biblia, siempre como metido en las cosas de Dios. Entonces, lo recuerdo muy bien. Creo que muchas cosas de las que él hizo funcionan hoy para mi vida. ¿Y por qué razón decide a los 19 buscar el Evangelio, buscar a Jesús? Bueno, a veces uno tiene que tener una experiencia para uno poder seguir a Cristo. Creo que es muy necesario. La experiencia mía sucede incluso en el tiempo que tenía 17, 18 años, mi papá se accidenta. Tiene un accidente de tránsito. Entonces me llaman y me dicen que él parecía que estaba muerto. Entonces yo me traslado del lugar donde trabajaba y me voy al lugar del accidente, pero ya lo habían recogido. Entonces yo iba en la moto y pensaba, yo decía, oiga, mi papá, tanto que mi papá me decía, mi hijo, mire los caminos de Dios, mire las cosas, pero pues uno no... Empieza a reflexionar. Sí, claro. Es el impacto del accidente de tu papá. El gremio de los pescadores tienen la fama de que consiguen el dinero, se lo toman. ¿Usted alcanzó a caer en ese error de vida? No, no, señor. Porque mientras fui pescador, estaba con mi papá. Entonces con él No. las reglas fueron muy diferentes. Sí. Regularmente los pescadores Sí, siempre. se gastan todo el dinero. Siempre, Fin de claro, semana, sí, señor. pescan y vienen y se toman igual. Sí, hermano, siempre. A veces les tocaba sacar fideo al mercado Qué fuerte. porque no tenían. Llegas entonces, su papá se accidenta, tiene usted ese impacto emocional, dice, mi papá me ha dicho que debo buscar a Dios y toma la decisión. Claro, yo llego al hospital y lo primero que hago es ir a mirarlo y él no me conoce. Yo llego, entro allá a la camilla, él está sangrado y él me pregunta, ¿usted quién es? No soy yo, pero ¿cómo así, papi? Soy su hijo. No, él no sabía quién era. Entonces, cuando lo trasladan a él para Granada, porque él lo tuvieron primeramente en Lejanías, cuando él lo trasladan para el lugar de Granada Meta, yo iba detrás de la ambulancia en la moto y empecé a reflexionar, a llorar y yo dije, oiga, verdaderamente, tanto que mi papá se ha esforzado porque nosotros estemos en el camino y él de pronto yo dije, no, él de pronto de esta no sale y ese fue el anhelo siempre de él y entonces empiezo yo a reflexionar mucho sobre sus consejos, sobre lo que él nos decía. También con ese anhelo de hablar con Dios y decirle que lo salvara. Sí, claro, sí, claro. ¿Qué pasa con su papá? ¿Se salvó? Sí, claro, Dios le dio la oportunidad. El médico dijo, tenemos una opción. Hay un medicamento, él tiene un coágulo en el cerebro, y hay un medicamento que se le aplica, pero a ese le puede borrar parte de los recuerdos que él tiene, o de la memoria. Incluso eso sí le ha afectado mucho, pero gracias a Dios lo tenemos vivo. Qué bueno, qué bueno. A partir de los 19 que ya decide bautizarse usted, ingresar a abrazar los caminos del Señor,
¿Qué experiencia ha tenido esa vida después de Cristo? Esa vida después de Cristo ha sido muy maravillosa, empezando que yo entré a la iglesia por otro milagro. Yo estaba en una relación con alguien, entonces... Relación sentimental. Sí, señor, claro. Entonces, en el momento del accidente, pues yo me voy a cuidar a mi papá. Entonces la persona que estaba viviendo conmigo dice, bueno, yo voy y le ayudo, ¿y para qué? Nos colaboró mucho. Entonces empezamos a ir muy frecuente a la iglesia, los hermanos llegar a la casa, y siempre yo tenía en mi corazón quién era Dios. Y su merced decía aquel día que el que no sirve para ser pecador, porque sirve para ser cristiano, ¿cierto? Claro, claro. Entonces a mí me pasaba eso, conocía los caminos de Dios y había algo que no me dejaba como en paz, tranquilo. Entonces yo empiezo a orarle a Dios. Y no son oraciones de una hora, sino pensamientos muy cortos que le digo, Señor, si usted tiene un propósito conmigo y aquí estoy yo, empecé a ir a la iglesia juicioso. La pareja con la que yo estaba en ese momento no le gustaba el evangelio. Entonces yo le dije, bueno, Señor, si es su voluntad que yo lo siga, sáquela de mi vida. Así se lo dije. Entonces empezamos a tener como más problemas de lo normal y hasta que un día se paró y me dijo, ¿sabe qué no está funcionando entre usted y yo? Que usted vaya a la iglesia. O en la iglesia. Fue clara, fue sincera. Entonces yo automáticamente me acordé de la oración que yo le había hecho a Dios. Y le dije, no, yo no puedo dejar de ir a la iglesia. Digo, me voy, listo, y fui a la ayudé a empacar, pero yo con ganas de decirle no se vaya. Ok, claro, habían emociones ahí comprometidas, ¿no? Claro. Cientos comprometidos. Queda solo y arranca usted solito a seguir al Señor. Ahí arranco. ¿A los cuántos años después se consigue la esposa? Dios le regala la esposa. Mi esposa yo la distinguí en el 2022 y nos casamos en el 2023. Sí. ¿Tenías las otras hermanas, ellas estaban en el evangelio igual? No, señor. Usted fue el primero que arrancó la decisión. Fui el primero, por la gracia. Y en este momento, después de 7 años, ¿cómo va el proceso con tu familia? Hermano, pues va exageradamente bien, porque Dios lo sorprende a uno mucho. Qué bueno. Y creo que es un proceso en el cual Dios le enseña a uno que es en el tiempo de Él y no a veces en el tiempo de uno. Así es. A veces uno quiere que la fe tenga prisa, pero es en el tiempo que Dios decide. Hoy, en este momento, por la gracia de Dios, tengo mis 2 hermanas bautizadas, uno de mis sobrinos y mi cuñado, que lo bautizábamos. ¿Falta un hermano entonces? No, él falleció. Ok, se puede decir que ya todos sus hermanos están en la iglesia. Sí, señor, claro. Y su mami, que estaba también apartada de los caminos. Claro, mi mamá... La decisión de regresar. Mi mamá, pues ella la ha impactado mucho porque pues llegó primero su hija, después su nieto. Entonces ella empezó a ver eso y de consejos, el yerno. Entonces ella toma la decisión allí en el lugar del Dorado Meta. De regresar a Cristo Jesús, de regresar a Cristo. Hay algo importante que usted decía, y es en los tiempos de Dios, porque las familias a veces sufren con eso, ¿no? ¿Cuándo mi hijo va a llegar? ¿Cuándo mi esposo va a llegar o mi cónyuge va a llegar a los caminos del Señor? A veces se atreven a decir, usted es más duro que carne de cabeza. Unos comentarios que no ayudan mucho, ¿no? Cuestionamiento, sí. ¿El consejo cuál sería para esas familias? Lo que pasa es que a veces uno comete el error de que uno quiere cristianizar todo. Sí, entonces si ellos dicen vamos a un paseo familiar, uno no, de pronto no, yo no voy por esto, por aquello. Y uno no tiene ese tiempo para la familia que ellos tanto necesitan a veces. Y en esos espacios se presta mucho para uno pues tener la oportunidad de hablarles. Aunque ellos son conocedores ya, pero creo que hay espacios donde los marcan. Y es un punto bien importante, Osman. Creo que es uno de los errores que las familias, los cristianos cometemos, ¿no? Nos aislamos y luego nosotros justificamos, no, es que ellos no me quieren porque yo no soy cristiano. Claro. A veces somos nosotros los que nos aislamos. Ellos están esperando porque siguen siendo familia independientemente de en qué creen. Creo que cuando hay un respeto que se gana con el testimonio, ¿no? Sí, claro, fundamental. Y sé que aunque la familia no sea creyente, van a respetar siempre a ese creyente. Pero creo que sería un buen consejo, ¿no? No se aíslen de sus familiares, no se aíslen de esas personas. No, pues es que ellos no son de la iglesia. Bueno, ¿cómo los vamos a ganar? Usted lejos de ellos. Siga haciendo las dos cosas. No, yo estoy orando por ellos. Siga, eso hay que seguirlo haciendo. Hay que orar por ellos para que Dios les revele su salvación o ponga el sentir de salvación. Pero
debemos no perder ese contacto con nuestros familiares para poder ganarlos. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos días en el caso de su familia. Sí, señor. Cómo también Dios le ha permitido a usted convertirse, o Dios lo ha usado como esa lámpara, esa luz, y lo ha usado como un referente en medio de su familia para lograr lo que hoy estamos disfrutando ver, el éxito de ver a su familia llegando rendidos a los pies de Cristo. Hay un tiempo para todo, ¿no? Solo es esperar, confiar, hay una promesa de serás salvo tú. ¿Y tu casa? En el momento de Dios. Entonces, no, eso ya no dejémoslo, ya alejémonos de él. Cuando necesitamos es pedirle sabiduría al Señor sobre cómo acercarnos a ellos, ¿no? Claro, sí. Creo que sería interesante, y no sé si recuerda alguna parte me decías que había un milagro, y el milagro era que usted le pidió al Señor que le sacara esa relación en esa situación que le estaba impidiendo, y vio la respuesta del Señor. Y sé que de ahí hacia acá con el Señor han habido otras situaciones que le han marcado. Algo que usted diga, hombre, la mano de Dios está aquí. Sí, hubo algo también muy particular, y fue aquí en el Sosiego. Yo llego aquí al Sosiego y está el hermano Gedeón Zavala pastoreando este lugar. Entonces, hay un momento donde mi salud se pone, pero mal. Y es porque tengo unos cálculos en los riñones. Okay. Entonces, resulta que estoy en ese proceso y tengo una cita médica. Entonces me voy con mi hermana Neive, ya va a acompañarme. Yo era soltero aún. Entonces me fui yo a la clínica a ver los exámenes, y cuando llego, el doctor me dice, no, pero eso está bien, eso ya no tiene nada. Ay. Y 2 días antes había venido yo al culto, estaba incluso revolcándome en la casa del dolor, eso fue un jueves. Y vine al culto y me senté en la última banca. Con un dolor yo dije, no, yo hoy no voy a la iglesia, no me aguanto. Aún así dije, no, me voy. Y ese día oraron por los enfermos y yo pasé y oré. Yo sentía como un descansito, no podía comer muy bien. Entonces yo me fui con la convicción de que Dios me había sanado. Y dije, pero tengo la cita médica, me voy. Cuando llego allá y voy con mi hermana, y el doctor me dice, pero es que yo no le encuentro nada. O sea, yo no le veo nada, usted está sano, usted está bien. Entonces entendí, e incluso pude compartirlo con la iglesia, de que Dios sigue sanando, se sigue haciendo milagros. Sigue obrando en sanidad. Amén, sí. Solo es creerle, los milagros están a un paso de la fe y obviamente de la necesidad. Es que solo se requiere una necesidad para que haya un milagro. Sí, claro, sí, señor. De esa manera podríamos corroborar lo que nos ha enseñado el hermano Álvaro Torres, y dice, la mamá de los milagros es la necesidad. Sí, claro. Ahí está, y siempre Dios va a obrar. Hermano Osman, es una alegría. Gracias por compartirnos parte de su testimonio, parte de su vida, y ver toda esa restauración. Habrán niños en este momento, familias que están sufriendo ese mismo ruptura de sus matrimonios, de sus familias, y creen que ya está todo acabado. Bueno, siempre hay esperanza en el Señor, siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Cerremos, hermano Osman, con ese mensaje para esas familias que tal vez están sufriendo esa circunstancia que es muy común, ¿no?, en nuestra cultura, y luego tiene a separarse. Uno puede optar por decir, pues, a mí me tocó sufrir, que sufra todo el mundo también, o repetir los patrones, o tomar una decisión de cambiar de vida, ¿no? Claro, sí. Sí, yo pienso que es muy interesante conocer a Dios de verdad. No distinguirlo, sino conocerlo, entrar a conocer a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, Dios le cambia a uno la vida y el pensamiento de una manera completa. Amén. Entonces, hay un versículo de la Biblia que dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces, si estás viviendo una circunstancia como la que el hermano Jairo mencionaba, te digo en el nombre de Jesús que Dios es todopoderoso y Él puede restaurar tu vida y tu corazón, y esas heridas que de pronto te están marcando, Dios te las puede sanar, porque precisamente Él vino para eso. Amén. Para darnos sanidad en nuestra alma. Eso es Ágora Podcast. Ágora Podcast es compartir experiencias de vida. En este caso, la historia de un niño que vivió con su padre de los 3 años, tal vez en su pequeña mente no había un futuro muy definido, muy claro, pero Dios tenía trazado ya un camino para tomar, para demarcar,
y ahora poder estar disfrutando de la salvación tan grande que es la que produce nuestra Amén. felicidad. Creo que nos despedimos sin antes decirles que se suscriban al canal y que por favor en Spotify también nos pueden encontrar. Quincenalmente tenemos una cita, Ágora Podcast.